llegado el momento para disfrutar de buenas historias que te gustarán. Conoce la vida de nuestros artistas. Conoce la vida de nuestros artistas. Saludos y bendiciones. Yo soy Yamil Ortiz y estás en Nuestros Artistas, el programa donde conocerás la vida y trayectoria de cristianos en las artes. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de muchos años, una persona multifacética, un hombre de Dios. Me complace en presentar al productor, director, actor, dramaturgo y pastor, mi querido amigo y compañero de las tablas y del ministerio, Nelson Lukis. ¡Yeah! ¡Eso! Bendiciones, Lukis. Qué bueno tenerte aquí en Nuestros Artistas. Un abrazo para ti y para tus seguidores. Gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y vamos a comenzar rapidito. Tu nombre completo, y esto lo descubrí en este proceso de investigación, no lo sabía. Tu nombre completo es Nelson Iván Lukis Rodríguez. ¡Wow! Así es. Sí, mucha gente me conoce como Nelson Lukis. Ajá. Pero sí, soy Nelson Iván. Realmente no uso el segundo nombre. En mi firma uso la abreviación, ¿verdad? La I sí la uso, pero realmente son muy pocos los que saben que ese es mi segundo nombre, Nelson Iván. Wow, Nelson Iván Lukis. Y naciste el 13 de enero de 1965 en Santurce, Puerto Rico. Wow. Ya tú sabes. Cangrejero. Cangrejero de corazón, de verdad. Fíjate, es interesante porque nací en Santurce y mis padres se conocieron en San Juan, así que la historia de amor de mis padres y toda esa etapa primaria o esa etapa de la vida de mis padres giró en torno a San Juan, Santurce. Yo viví en Santurce muchos años. Pero también viviste en Jardines de Caparra, ¿verdad? También viviste en Jardines de Caparra en Bayamón y en Santiago Iglesias en San Juan. Correcto. Esa fue mi crianza. Mi niñez y mi adolescencia fueron en esos dos lugares donde tengo obviamente grandes recuerdos. Yo tuve una niñez, yo te puedo decir, si la voy a resumir, una niñez feliz porque aunque no tuve a mi papá presente, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año y medio. Yo tuve una mamá que así de estricta era, así de amorosa era. Ella era una mujer muy disciplinada, muy estricta, pero una mujer llena de amor, de cariño, de ternura. Y ella me dio todo eso. Entonces, eso fue formando. Yo fui bien apegado a mi mamá. Y de Jardines de Caparra, pues tengo esos recuerdos de niñez, donde yo me crié con mi hermano mayor. Mi hermano mayor, lo que me lleva a ver 1 año y medio, pero en Jardines de Caparra hay una particularidad en esa casa, que de hecho fui a verla hace como 2 años atrás, y fue un momento de eso de nostalgia, donde tú regresas a ese lugar de origen. Qué bien. ¿Verdad? Y en la parte de atrás de la casa, en el patio, había una jalda. Y en esa jalda, sí, la clásica. Y la en clásica. Jalda, que era bastante empinada. Mi hermano y yo solíamos buscar cartones para tirarnos por ahí como si fuera una chorrera. Ajá. Tacho, que eso era lo que uno hacía cuando uno era pequeño, que uno veía una jalda o te tirabas con un carrito o con un cartón o rodabas, buscabas la forma de tirarte. Correcto. Y en una ocasión mi hermano y yo encontramos en el basurero de otra gente una piscina de plástico que estaba partida y nosotros nos la trajimos para casa. Y entonces, pues, la piscina era, porque resbalaba más, ¿entiendes? Que el cartón, el plástico, y le sacamos
Le sacaron rápido Está ventaja. espectacular, hermano. Sí, señor. Sí, Qué señor. bien, qué bien. Y fíjate, te voy a mostrar aquí. Quiero que veas esta foto. Esta Ajá. foto que tengo por aquí de mis X-Files. Bueno, yo te tengo miedo a ti porque tú siendo un historiador y una persona que te gusta escarbar, buscar, esa foto no la tiene nadie. Yo te voy a decir más, Yamil, esa foto ni siquiera la tengo yo. Pues ya sabes, la Eso, conseguí. eso tengo una bóveda en casa de mi mamá. Esa casa donde estoy ahí en esa foto es precisamente en Jardines de Caparra, en Bayamón. Qué bien. Y si te fijas, era un Eras niño hermoso. un ternerito de la vida que todavía estabas empezando a retosar en este mundo. Correcto, Qué correcto. bien, Fui un niño qué muy bien. feliz, mano. Tengo que decirlo así, de verdad que sí. Pensando así, ¿verdad? De esos inicios, ¿cuándo tú recuerdas que fue la primera vez que tú tuviste contacto o una primera experiencia con las artes? Porque sé que, ¿verdad? Tú has tenido un matrimonio hermoso con las Sí, artes. ¿Y sí, cuándo fue esa primera experiencia que tú dices, que tú recuerdes? Esta sí, fue la sí, claramente. primera vez que yo conecté con el arte. Mira, mi noviazgo, para utilizar tu analogía, mi Ujú, noviazgo con el arte ujú. fue cuando yo tenía 10 años, yo me hice fanático de un grupo que se llamaba La Pandilla. ¡Ya, wow! Son eran los que Y cantaban Cae la noche y el silencio. sí, sí, ¡Ya, sí. wow! Eh, estoy hablando de antes de Menudo. Sí, exacto. Estuvieron Hablando antes de antes de Menudo. Menudo. Yo estoy hablando del 74, 75. Era un grupo de España. Menudo no existía. De hecho, Menudo fue inspirado porque quien trabajaba con ese grupo Ujú. era Edgardo Díaz. Sí, así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo fue de una influencia bien tremenda en América Latina. Puerto Rico no fue la excepción. Y los jovencitos y niños de esa época nos identificamos mucho por las canciones, por la dinámica. Era un grupo que apelaba a nuestra edad. Yo me hizo bien fanático a tal grado de que yo quise hacer mi grupo y lo que hacía era que parodiaba, no las parodiaba, perdón, imitaba Ujú. esas canciones, se las doblábamos. Así que teníamos, ellos eran cuatro y una nena, cuatro varones y una nena, y yo me busqué cuatro amigos y una amiguita, y yo era uno de los de la pandilla versión boricua. Llegamos a hacer varios shows en la calle, Wow. ¿ok? Y yo recuerdo el telón era una sábana en un alambre dulce ¿Cobraste? que cruzaba de un lado a otro. ¿No cobraste nada? Sí, 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 no, yo cobré, sí. cobraste la Eran entrada y todo. era un bellón, 5 centavos, era Wow. un bellón. Lo maravilloso, ¿sabes qué? Que se llenó y lo hicimos Wow. frente a la casa de una tía mía. Ujú. Pusimos silla de los vecinos, tú pagabas un bellón y venías a ver el grupo. Y ese fue mi primer contacto. Los ensayos, mis primeros ensayos fue de eso. Yo Wow. tenía 10 años cuando yo comencé a hacer eso. Me enamoré de exponer el arte, me enamoré del aplauso del público, de la respuesta inmediata de la gente, Ujú. ¿verdad? Que es lo que es el teatro, Sí, ¿entiendes? La exposición, reacción, interacción, exacto. esa energía, eso que no tiene ni nombre, Sí, porque es que de algo hasta hecho, del espíritu. sí, es algo extraordinario porque, y de hecho es una experiencia que tal vez no te proporciona tanto, un ejemplo, lo que es la televisión, lo que es el teatro Claro, como tal. Tú tienes esa respuesta inmediata de la gente, si le gusta, si no le gusta, y eso como que genera en uno una adrenalina, ¿sabes? sí, Y ese deseo y ese amor, ¿verdad? Por realizar lo que uno está correcto, haciendo. correcto. La próxima experiencia Ujú, fue más bien externa. Ya entonces a los 12, 13 años, mi mamá me llevaba a ver, pero ella me llevaba porque yo era su hijo, no era porque me llevaba para que me gustara, ok, sino a ella le gustaba el teatro y me llevaba porque era su hijo, pues no, ella salía con sus hijos. sí. Lo que ella no sabía era que aquella experiencia estaba despertando en mí
ya un interés por lo que es el teatro en sí, ver actores interpretando historias, haciendo reír al público, trayendo una reflexión, porque era un teatro social, teatro que producía Carlos Ferrari, un argentino, Wow, sí, un argentino criollizado, porque es un sí, hombre que le ha metido 50 años a este país, pero las crónicas de él a través de la comedia eran sumamente interesantes para un niño de 12 años. Era algo fascinante, sí. De hecho, ¿entiendes? yo recuerdo también a ir a ver obras de él y siempre te hacía reír, pero siempre te daba algún mensaje Siempre, impactante. Yo siempre. recuerdo cuando fui a ver como Chava Chendo, que fue una de las Oh, obras que él hacía, y el llevarte de la risa a la reflexión era sí, extraordinario. sí. Pues sin yo saberlo, Yamil, yo amaba ir a nuestro teatro allá en la Parada 20 Ujú. en Santurce. Fue un taller extraordinario de donde salieron grandes actores en Puerto Rico. Eh, pero para mí fue bien significativo porque sin yo saberlo se estaba cocinando dentro de mí una fórmula, sin yo saberlo, una Interesante. fórmula. Eh, Porque más adelante, cuando yo empiezo a escribir, lo que yo tenía en mi DNA era cómo Carlos Ferrari escribía, Ujú. cómo utilizaba un lenguaje coloquial, un lenguaje cotidiano, historias de nosotros y cómo entonces podía llevar a la gente a reflexiones. Sí. Sí, que esa fórmula era una fórmula ganadora, como diríamos nosotros. Y Sí, definitivamente, y fíjate, y esto que tú estás diciendo, lo que es bien importante, el exponer a nuestros niños y a nuestros jóvenes a eventos culturales, porque a veces pensamos que, pues, ay, eso del nene eso no lo va a apreciar. Y no nos damos cuenta que el arte es un medio tan poderoso para marcar la vida de sí, un señor. niño, al nivel de que ese niño tal vez pueda dedicarse el resto de su vida a realizar Ujú. eso, que vio tal vez a los 5 6 7 años. Y fue la experiencia tuya, incluso también Correcto. la mía. O sea, el exponerme también al arte desde pequeño me llevó a definirme como, ¿verdad? Como artista en mi proceso. Así es. Mi próxima experiencia ya a nivel en high school, Ajá. que fue la que marcó, yo nunca he sido un estudiante aplicado, ¿verdad? Tengo que reconocerlo. Ok. Tú, Y, tú eras de los que te sentabas y atrás y cortabas clases y cosas así. fíjate, no cortaba No. clase porque no me atrevía, no, mi mamá era muy fuerte para yo tomar esos riesgos, Tú decías, esto no me conviene, espérate. Y si era de las pero mamás sí de las mamás puertorriqueñas que te daban en sílabas, tú sabes. Te dije que no me... exactamente. No, y era de la mamá de que si la maestra la mandaba a buscar, no era como hoy, que hoy la mamá te defienden. ¿Es que el hijo mío? No. Ah, sí, eso es. No te preocupes, que en casa hablamos. Así que cuando la maestra decía, voy a llamar a tu mamá, por favor, no, yo hago lo que usted me pida, yo por favor. Yo me porto Pero, bien. Yo me amarro a la silla si usted quiere. pero yo iba, a mí me gustaba la escuela para hacer reír a los estudiantes, a los compañeritos, ¿verdad? Mis compañeros eran siempre eran bien dados a que yo los hiciera reír, así Qué que bien. me busqué muchos problemas por eso, pero no fui un niño malo. Sí. Era un niño que tenía esa inquietud de hacer reír a otros. Entonces, ¿qué pasa? En cuarto año, Ujú. yo tenía un profesor de estudios sociales y yo estaba colgado. Mira, irónicamente, era historia de Puerto Rico. Yo que amo la historia de Puerto Rico, la amo, Yamil. Y él era un gran profesor. Eso es etapas oscuras de la vida. Esas etapas oscuras, yo te entiendo, sí. Sí, no tengo otra forma de describirlo, exactamente, exactamente eso. Porque él era un excelente profesor. Yo amo la historia de Puerto Rico, pero en aquel entonces, como yo no era disciplinado en ese asunto, Ujú. estaba mal en la clase. Pero ¿qué pasa? Nos da un proyecto y era de la historia
de Puerto Rico, cómo hacerlo de manera creativa. Qué bien. A mí me tocó la historia contemporánea de Puerto Rico en aquel entonces. Estoy hablando del 1981-82. ¿Okay? Así que me tocó historia de Puerto Rico contemporánea, como yo la narro de manera creativa. Qué bien. Y a los otros compañeros pues les tocó de tal época, la época de esto, la época de lo otro. Pero a mí me tocó la contemporánea. Bueno, pues yo estoy pensando en mi casa, ¿qué yo hago? Contemporánea. Y yo era fanático de los rayos gamma. Oh. Así que yo hablo con una tía mía que era amiga de Silverio Pérez y le digo, mira, Titi, tengo esto, estoy mal en la clase, necesito sacar bien este proyecto. Ah, pues sí, lo hacemos. Mi tía habla con Silverio y Silverio Pérez, en 1981-82, me envía, Yamil, un maletín con todos los libretos de los rayos gamma. Wow, eso es oro, o sea, te mandó oro. El maletín me lo envió completo. Obviamente lo contabilicé, me te estoy enviando tantos libretos, me lo tienen que regresar exactamente igual. Yo tomo esa caja de libretos y comienzo a empaparme, ¿sí? Y yo hago una versión de los libretos de Silverio Pérez. Wow, eso fue un privilegio. No, óyete esto, yo presento eso en la clase y como yo no sabía, el profesor era independentista. O sea, le diste por donde le gustaba. Sacaste A+. Te dio puntos de bono. Mira, no solamente eso. Él me da la A, me pasa la clase, pero me dice, yo quiero llevar este proyecto al teatro de la Central. Yo estudiaba en la Escuela Superior Central de Santurce. Sí. El teatro llevaba 17 años sin una función teatral. Wow. Solamente se usaba para las graduaciones, no se usaba para teatro. Y el profesor le dice, vamos a llevar esto lo vamos a llevar al teatro, vamos a abrir el teatro con esta función, porque yo quiero que la gente vea lo que tú has hecho con esto. Increíble. Wow. Y ese teatro hermoso. Sí, man, ese teatro que es hermoso. Histórico. Eso es. Sí. Yo tuve la oportunidad, yo estudié también en la Central, ya cuando era escuela de arte, y el teatro es hermosísimo. O sea. Irónicamente, cuando yo lo hice, no era escuela de arte, era escuela de comercio. De comercio. Yo estaba en comercio. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Antes de yo presentar la obra, cuando se le presenté el proyecto al principal, el principal era PNP. Y te canceló la obra. No, él mandó a pedir el libreto. Para revisarlo. Y yo cogí y le quité 3 páginas al libreto. 3 páginas donde yo cogía a Carlos Romero Barceló. Y lo pelaba. Otro momento oscuro de esto. Yo creo que a mí me carpetearon y yo nunca supe por qué. La cosa es que el principal no se dio cuenta de que yo le había sacado 3 páginas, que eran las páginas más fuertes donde yo le tiraba bien duro. Y cuando yo lo presenté, finalmente ya en el teatro, se llenó, toda la escuela fue. Wow. Y de forma interesante, mi tía de sorpresa me trajo a Silverio Pérez. O sea, para acabar, como dicen. Y Silverio al final del show se puso de pie, empezó a aplaudir y dijo, ¿puedo subir a la tarima? Y en la tarima agradeció, qué sé yo, y dijo, ¿me acompañan en una canción? Wow. Sacó su guitarra y cantó, en vez de Buscando Guayaba de Rubén Blades, Buscando Batata ando yo. Era... las batatas políticas. Exactamente. Y así fue que cerramos ese espectáculo. Wow. Eso obviamente, Yamil, me marcó. Ya yo sabía cuál era mi ruta. Qué interesante, porque fíjate que la importancia también de un maestro, de una persona, ¿verdad?, que pueda ser un mentor, identificar el talento y promoverlo.
O sea, porque él lo que hizo fue alentarte. O sea, Claro. él te promovió, te dijo, espérate, esto está en ti. Lo Ujú, identificó y te llevó a que lo hicieras. Y esa experiencia fue, como quien dice, esa experiencia que fortaleció eso que ya venía ujú, cociéndose desde antes. ujú, Interesante. ujú. Wow. Y sé que más adelante también en la iglesia tuviste también otra experiencia, ya un poquito Bueno, más adelante. sí, lo que pasa es que entre el 82 Ujú. y el 86 que yo me convierto, Sí. esos 4 años, ahora sí fueron los momentos, los lados oscuros, oscuros de mi vida. Ahora sí, porque en el Ajá. 82 yo me graduó de high school, decidí estudiar drama en la Universidad de Puerto Rico, pero mi familia no me apoya. Ok. Y incluso no solamente no me apoyó, hicieron un boicot donde se reunieron todos, mis tías, Sí. y empezaron entonces a bombardear mi ideal de convertirme en actor, en productor. Bueno, yo no Ujú. pensaba en producción, Sí. yo pensaba en En la actor, actuación. escritor. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese momento fue un poquito traumático Ujú. porque yo era muy bueno en números, y había estudiado en comercio, así que ellos me convencen de que me vaya a estudiar contabilidad a la UPI, pero de Bayamón. Ok. Sí, que son Y como dos polos opuestos en ese sentido, tú totalmente sabes. O opuesto, sea, de algo totalmente opuesto. bien pragmático, cuadrado en cierto sentido, a algo bien creativo. O sea, es algo, Correcto. un polo totalmente diferente. Y que si no es tu pasión, si no es tu DNA, si no es tu Ujú. diseño, porque Sí, yo creo que en los diseños lo aprendí, por supuesto, mucho después, sí. pero los diseños los coloca Dios. Así mismo es. ¿Ves? Entonces tú los identificas, tú los educas, ¿verdad? Tú los expones, tú vas cultivándolo, pero eso es un rasgo de Dios. Y por Así supuesto, mismo es. yo no lo sabía en ese entonces, así Sí. que yo en el 83 me revelo, estuve un solo semestre en la universidad, no lo aguanté más, terminé con buenas notas, interesante. Ese Qué primer bien. semestre terminé con buenas notas, pero me sentía, me Que no, sentía que no que no tenía norte, encajaba. Sí, que no no encajaba. encajaba. Pues yo me rebelé, obviamente también tenía un alto nivel de inmadurez Ujú. para manejar todo estos conflictos, ¿verdad? Y no hay tantas ayudas como existen hoy en día. Sí, Entonces yo, ni tanta información. cierto. Entonces me fui para el ejército con 18 años, me dropié en el segundo semestre Ok. y firmé, pero yo firmé hoy y en 2 semanas, Yamil, yo estaba montado en un avión. Wow. Y cuando yo estoy aterrizando en New Jersey, a mí me mandaron para Fort Dix, New Jersey, cuando yo estoy aterrizando, yo me hago esta pregunta, ¿qué yo hago aquí? Wow. O sea Yo, que el avión aterrizando, y yo, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago ¿quién me aquí? ¿Qué yo mandó hago para aquí? acá? ¿Qué yo hago aquí? Yo no soy militar. Y tan pronto me bajé de allí, que me monté en la primera guagua, empieza el primer sargento a Ujú. hablar mi inglés. Yo no hablaba, en aquel entonces yo no hablaba inglés. Empieza a gritarme en inglés y yo me monté en la guagua y yo dije, yo cometí un error. Creo que hay algo que no hice bien. Ay, Dios mío. Así fue. Pero Entonces fíjate, fueron, esa decisión, ¿en qué aportó a tu vida la milicia? ¿Verdad? Porque sí, mira, pienso, ¿verdad? Que todas las decisiones que uno toma, ¿verdad? Positivas o negativas, en alguna claro. medida tienen una enseñanza, una lección y algo que aportan a nosotros. ¿En qué Claro. medida aportó esa parte de la milicia en ti? Llegó el momento de yo aplicar, volvemos, esto en el momento tú no te das cuenta, Ujú. las lecciones tú las vas aprendiendo después, no las Después. aprendes cuando no eres maduro, no puedes aprenderlas en el momento, Ujú. las vives y después es que dice, oye, esto, aquello me ayudó a, pues yo te Sí. diría, para responderte a esa buenísima pregunta, es el hecho de yo poder comenzar a luchar por algo por mí mismo. Como yo Interesante. veía a mi mamá tan luchadora, Ujú. siempre vi a mi mamá luchadora, pero hasta ese punto todavía yo no había luchado por algo que me tocara a mí y que yo pudiera decir, oye,
si yo le doy, si yo cumplo, si yo hago, si yo... Entonces, darme esa oportunidad, tan pronto me gradué de la escuela de inglés, que fue un logro tremendo, me envían mi rama era administrativa, lo cual me gustaba mucho porque era menos militar, o sea, era menos armas, aunque me destaqué con las armas también y todas esas cosas, pero no era mi pasión, nunca fue mi pasión armamento y ese tipo de cosas, nunca fue mi pasión. Entonces, la rama administrativa, yo la encontré interesante y dije, como yo no voy a volver a la universidad, yo por lo menos salgo de aquí con algún conocimiento, y me va a servir de algo. Y es algo que yo me propuse y logré. Y cuando yo llegué del ejército a Puerto Rico, llegué con esa mente de que yo puedo alcanzar, yo puedo, o sea, no me voy a quedar estancado. Entonces regresas del ejército, ¿y cuándo es que tú tienes ese encuentro con Dios? Pues mira, precisamente yo llego del ejército, comienzo a vivir una vida bien desordenada, porque en el ejército la vida es bien desordenada. Y cuando yo llego a Puerto Rico, llego también con esa mentalidad y comienzo a vivir la vida loca, como dicen por ahí. Esa vida loca pasa unas facturas. A mí me pasó una factura que era la factura del vacío. Esa es la factura del vacío, aún teniendo gente a tu alrededor, sí, aún logrando cosas, porque yo era un chamaquito de 19, 20 años que era militar, ganaba buen dinero, tenía un buen auto, era un chamaquito que representaba, era good looking, ¿entiendes? O sea, ya la nena que yo me quisiera levantar, yo la levantaba. Pero yo no quería ser como yo, pero yo no sabía por qué llamé. Wow. Y ese es el vacío que tú dices, porque yo me siento así si se supone que me deba sentir bien. Todo. Y tú no sabes que es algo del espíritu porque tú no conoces ese lenguaje. Exacto. Tú no sabes que es el alma con un hueco que solo Dios, tú no lo sabes, que solo Dios lo puede llenar. No hay esposa, no hay hijos, no hay trabajo, no hay nada que llene el espacio de Dios. Así mismo. Entonces, pero yo no lo sabía. Yo no sabía. Para mí, Dios representa, yo como todo el mundo, o el 99% de la gente, respeta a Dios, sabe que pues, Dios es soberano, Él es eterno, o sea, todas esas características yo las sabía, pero cuando tú no te relacionas y no lo conoces, realmente tú no sabes nada de Dios. Así mismo. Esa es la verdad. Entonces, tomando malas decisiones, ¿verdad? Caí en ese hoyo de incertidumbre, de necesidad, de soledad, sin saber por qué, ¿entiendes? Sin saber por qué. Y yo me refugiaba mucho, y mira lo que voy a decir, porque va a sonar de una manera, pero lo voy a aclarar. Yo me refugiaba mucho en las mujeres. Okay. Pero no era que tenía muchas mujeres. O sea, yo no era mujeriego que tenía una esquina o otra esquina. Yo no era ese tipo de hombre. Yo era de que si me dejaba de una o me dejaban, yo tenía que buscar otra. Ok. ¿Ves? No podías estar solo. Y estaba con esta. No, porque el vacío se agudiza. Y yo lo trataba de llenar de esa manera, en ese espacio. ¿Entiendes? Hasta que en un verano del 1986, estando solo, no tenía pareja, voy a un banco, en el banco de Buchanan, donde yo era militar, y en ese banco estaba esta muchacha, hermosísima, y a mí me gustó, y volvemos. Acuérdate, tengo que llenar mis espacios, tengo que llenar mis vacíos. Así que me gustó, hice lo posible por tratar de conectarme con ella, lo logré, y esa muchacha era cristiana. Interesante. Y esa muchacha lo primero que me dijo es, yo soy una mujer cristiana, y establece sus reglas. Me invita a su iglesia
yo como tenía un ideal de la iglesia, particularmente de las iglesias cristianas, pentecostales, ese jebulú, y las panderetas y los moños volando, yo tenía esos criterios que me alejaban y me distanciaban. Yo dije, no, yo te respeto, podemos ser amigos, sí, pues seguimos de amigos. Pero yo encontraba en esta mujer algo diferente. Yo descubrí que ella no tenía vacíos y no venía a llenarme el vacío mío. Wow. Yo empecé a ver que lo que llenaba el vacío de ella era lo que yo necesitaba para llenar el mío. Pero no necesariamente era ella. Sí, Entonces, sí, había algo en ella que tú no tenías. O sea, correcto. Tú dices, correcto. tú identificabas, tal vez no podías decir qué, pero sí lo podías identificar que había algo en ella que tú no tenías. Correcto. Y te Así que hacía acercarte. pasaron como 3 semanas. Era la primera vez que yo no intentaba besar a una muchacha. Era la primera vez que yo no me atrevía a tocarle ni el dedo meñique a esta chica. Yamil, no me atrevía. Porque lo que emanaba de ella era tan fuerte. Wow. Que yo, que era un tipo tan experimentado y militar y toda esta cosa, yo iba con mucha cautela porque había algo. Y claro, todo el mundo ya sabe, por lo menos los cristianos saben de lo que yo estoy hablando, pero en ese momento yo no lo entendía. Sí. Okay. Entonces, ella no me insistió más, pero 3 semanas después yo le dije, ¿sabes qué? Tú me hiciste una invitación hace 3 semanas atrás. Yo quiero ir porque yo dije, eso debe ser la religión que ella practica. ¿Entiendes? Que llena esos vacíos. Sí, mira, la hace sentir bien. Exactamente. La haces vivir esto que yo quiero vivir. Así que la acompañé a la iglesia por primera vez. Efectivamente, la iglesia era todo lo que yo pensaba que era. Tú dijiste, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Sí, las 18 panderetas detrás de mí. O sea, era todo eso. Yo no presté atención al mensaje. Yo lo que miraba era todo el tiempo el reloj para ver cuándo se acababa esto, para yo poder irme, para nunca regresar. Y yo realmente se fue, estas 2 horas se fueron como si fueran 10. Fue larguísimo. Y yo lo que quería era irme. Yo dije, ¿ves? Esto no era. Yo me voy de aquí, jamás voy a volver. Pero camino a la puerta de salida, Yamil, pasaron 2 cosas importantes y yo, este es mi testimonio. Cuando yo estoy llegando a la puerta de salida, que tú sabes, cuando tú ves las cosas, cuando tú te vas acercando y cada vez se ve más lejos. Sí. Tú decías, este culto no termina y la entrada tampoco. No llego. Era una iglesia pequeña de 120 personas, o sea, que era una casa. Pero cuando yo voy a salir, que me falta dar 3 pasos para salir, hay 2 hermanas que eran mujeres vestidas de blanco y negro que me interceptan así, se cierran la puerta y una me da un abrazo. Wow. Y me llama hermano Nelson. Cuando dijo eso y la otra me abrazó también, salí por la puerta diciendo, ¿por qué me abrazó? Wow. Yo soy hermano, yo acabo de llegar, porque soy hermano Nelson. Y un abrazo, Yamil. Wow, qué lindo eso. El Espíritu Santo, que yo no sabía quién era, pero él sí sabía quién era yo, empezó toda esa noche, hermano Nelson, tú eres el hermano de esa gente. ¿Por qué soy hermano? Yo acabo de llegar. ¿Qué yo hice para ser hermano? ¿Por qué? Y toda esa pregunta de ¿por qué me abrazó? Wow. Que tú no abrazas a un extraño, tú abrazas a alguien que es tu hermano. Yo pensaba en mis hermanos, que yo los abrazo, y ellos hicieron exactamente lo mismo. Eso fue lo que el Espíritu de Dios utilizó. Qué lindo no fue el eso. mensaje, no fue el devocional, y no fueron mis prejuicios los que interrumpieron la obra de Dios. Wow. O sea, literalmente esa expresión del amor de Dios derrumbó todos tus prejuicios. O sea, totalmente. Quedaste atrapado con esa expresión de amor sincero totalmente. De alguien que te está diciendo, tú eres mi hermano y por te eso amo. Es que mi iglesia
antes de la pandemia, por supuesto, ya no se puede. Ujú. Antes de la pandemia, en todos los servicios de mi iglesia, desde que yo soy pastor, aquí hay que abrazar a todo el mundo. Muy bien. Porque si no los agarro yo con el mensaje, el Espíritu de Dios los va a agarrar con un abrazo como me agarraron a mí. Así mismo, así mismo. Y esa expresión de amor, cuando Dios te toca, te abraza con su amor, wow, difícil. Eso es sobrenatural, Yamil, Sí, eso, no eso es divino, eso es de Dios, eso no se puede explicar ni se puede razonar. así mismo, solo se experimenta. Yo regresé por esa experiencia, porque recuerda que yo iba camino a la puerta para no volver. Ujú. Yo regresé y en el próximo servicio, que ya entonces yo no venía tan prejuiciado, presté atención al mensaje. Había un evangelista y habló del amor de Jesús, pero era una cosa, Otra vez el amor de Dios. era una cosa tan bella y tan bella que yo no puedo explicarte. Él hizo el llamado, yo fui el único en pasar, me arrodillé y pego a llorar y llora y llora y llora. Y él iba diciendo palabras como que él está quitando la carga del pecado. Él está Wow, quitando. qué lindo eso. Y él seguía diciendo palabras así. Y yo, eso era llora, pero muchacho, yo creo que yo me deshidraté ese día allí llorando. Cuando yo me puse de pie y regresé a la silla, brother, yo regresé Livianito. esa es la palabra. Livianito. Fue una experiencia personal, íntima, como es nuestro Dios. Gloria a Dios. Y desde ahí has servido al Señor hasta hoy. Correcto. Unas semanas después me hice novio de la chica y llevo 33 años casado con ella. ¡Aleluya! O sea, ese ministerio. Sí. Yo recibí la palabra y me quedé con los panes y los pesos también. Oye, eso no lo sabía. Sí. Mira qué bien, qué interesante. Ella, Sea. mi amada esposa Carmen, 33 años juntos, 2 bellos hijos, un ministerio, ¿verdad? Y una vida plena que Dios nos ha concedido. Wow, gloria a Dios. Y comienzas a servir al Señor y entonces, obviamente, Nelson Luquis, que venía con el deseo, ¿verdad?, de estudiar teatro, con esa pasión por el arte, y ahora conoce al Señor. ¿Cómo comienzas entonces a servir al Señor a través del arte en la iglesia y Bueno, para Dios? porque yo había enterrado todo, Uh-huh. ¿verdad? Y como no tenía mentor, no tenía norte, no tenía nada, mi familia no me apoyaba. Así que este era mi nuevo norte, era conocer al Señor, servirle, aprender la palabra y enamorarme de esta chica y seguir, ¿verdad? Ya mi camino. Pero un mes después se levanta un joven en la iglesia, un joven alto, de tez negra, sumamente brillante, con una voz engolada. Te estoy dando estas características porque tú lo conoces. Oh, ok. Así que habla. Sí, habla así, se levanta este hombre, este joven, y dice, tenemos audiciones para la obra de teatro del día de Navidad. Cuando yo oí eso, Yamil, este joven se paró allí y yo dije, ¿cómo es? ¿Qué dijo él? Que hay una obra de teatro en la iglesia. Aquí hay obras de teatro. Audiciones. Aquí como que despertó en ti eso. Brother, yo no podía creerlo. Yo no podía creerlo. Cuando se acabó el servicio, yo me acerqué a él y le dije, mira, a mí me interesa audicionar. Y él me dijo, pues mira, tal día, tal hora, ven para acá. Este señor o este joven, que ya es un hombre hecho y derecho, es Jorge Cádiz. Jorge Cádiz. Lo honro porque se convirtió, a partir de ese momento se convirtió en mi hermano, en más que un amigo, es ese hermano que ha estado conmigo y yo con él
en todo tiempo, en todas nuestras circunstancias de vida, hemos estado juntos y comenzamos este proyecto. Pero esa primera experiencia, yo voy a la audición y él me da el papel principal. Wow. Así que él me dio, él fue el instrumento que Dios utilizó para regresarme a mi diseño. Interesante. Entonces, ahí fue que comenzamos. Fue un éxito tremendo. Él hizo una adaptación de un clásico de Navidad, hizo una adaptación criolla, lo presentamos, casa llena, fue espectacular, y de ahí en adelante yo jamás volví atrás, ¿verdad? En mi vida pasada, pero de ahí en adelante yo comencé a colar, ¿verdad? A colar lo que era las bellas artes o el teatro a través de la iglesia. Hasta el 1990 que fundamos un grupo de jóvenes y este servidor, porque se llamó Talleres. Así Qué que bien. cumplimos 30 años, precisamente en diciembre del 90, cumplimos 30 años de haber fundado Talleres, que era la combinación de música, drama, pantomima. Teníamos de todo menos comedia. Interesante. Sí, porque en aquel momento histórico, ¿verdad? Eso no se hace. No, exacto. Yo también empecé, ¿verdad? En el 84. Yo recuerdo la primera comedia que yo hice, creo que fue como para el 84, 85. Y pues fue debut y despedida. Porque Sí. en aquel momento no se tenía esa comprensión, ¿verdad? En las iglesias sobre hacer algo de comedia. Y Sí. ¿cómo empezaste entonces en la comedia? Mira, fue de manera accidentada porque no fue planificada, ¿verdad? No te puedo decir, a lo mejor estaba en el plan de Dios, seguramente estaba en el plan de Dios, pero realmente yo hice un drama, que fue el primero que hice. Dentro de ese drama puse pinceladas de comedia. No fue intencional, Yamil, te soy honesto. No fue como que, ay, ¿cómo cuelo esto? No fue así. Fluyó. Fue espontáneo, era parte de mi naturaleza y que yo siempre he sido humorista. Entonces coloco en esa pieza unos destellos para suavizar la cosa, o sea, no tenía ninguna intención así. Brother, pero la gente reaccionó a esas pequeñas líneas, esos pequeños comentarios, esas pequeñas destellos de los personajes, que no eran ni personajes cómicos, pero esa línea, y la gente reaccionaba de una forma tan espectacular, de risa, de cosas, y yo dije, wow, espérate, aquí está pasando algo, la gente, pero te confieso que tardé 2 años más en comenzar a explorar, porque tenía miedo. Tenía miedo de rechazo, tenía miedo a la... bueno, vamos a hablar claro. Para ese tiempo se trabajaba mucho con la culpa y se tenía miedo a la condenación. Sí, sí. Y eso tuvo el efecto en mí también. Claro que sí. Entonces, no podemos desligar eso de la historia, de lo que está pasando, porque es parte de nuestra vida. Así mismo. Es parte de lo que vivimos. Y hoy hay generaciones que no viven eso, gracias a que hubo un grupo de atrevidos que le creyeron a Dios, que siguieron el diseño y que no echaron hacia atrás. Sí, y que abrir camino siempre es difícil, es arduo. Siempre que una persona está abriendo camino en algún área, va a recibir críticas, va a recibir oposición, incomprensión, porque algo que es nuevo o algo que no, ¿verdad? No se practica comúnmente, pues mira, siempre va a generar ese tipo de reacción en las personas. Así que habías comenzado a hacer trabajos, a trabajar en teatro en la iglesia, pero entonces dejaste la comedia como que por un tiempo, por temor al rechazo. Sí, y porque el sentido de culpa se trabaja en la iglesia, se trabajaba el sentido de culpa, el sentido de condenación era muy fuerte. Sí. Entonces, pues uno tenía que, pues se cuidaba, ese tipo de dinámica. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo comienzo a ver
el respaldo del público en términos de sus reacciones. Yo voy a ver que comienzo a descubrir que la risa es saludable, es buena, es positiva. O sea, Sí. no es del mundo, no es del diablo, no es de la carne, no, pero eso se comienza a descubrir gradualmente, no fue como que una revelación de... Sí, de momento. No fue así. Fue algo ni siquiera planificado, fue algo en el camino, ¿entiendes? Entonces, ya en el 96, yo regreso al teatro en el Braulio Castillo, que fue donde yo comencé mi carrera. Ya ahí yo me había movido de Concilio, y ya en ese movimiento de Concilio ya yo me sentía más cómodo. Ya formaba parte del Concilio Fuente de Agua Viva. Era un concilio con una apertura, ¿verdad? Más amplia, y me apoyaba. Entonces yo me lanzo y escribo mi primera comedia que se llama Te tengo una noticia, que después se convirtió en Te tengo una notición. Wow. En una noticia fue mi primera comedia. Cobré 5 pesos por ir a ver. La gente me decía esto, que es una comedia riquísima de familia. Ahí yo empiezo a escribir como yo había aprendido de Carlos Ferrari. Empiezo a escribir en esa dinámica, ¿ok? De familia, de conflictos, y yo comienzo, yo escribo esa pieza basado en cosas que yo estaba viendo en mi entorno familiar, de mis tíos, primos, ¿verdad? En mi familia inmediata, en mi círculo. Ajá. Que yo veía entre esposos, problemas que yo veía entre hermanos, situaciones que yo veía, y comienzo a escribir esto, pero obviamente con la intención de colocar la palabra de Dios, ¿ok? Principios espirituales como el perdón. Mano, fue una bendición tremenda, porque a la gente respaldar, yo dije, por aquí podemos desarrollar algo. Sí, te diste cuenta que podías llevar el mensaje de una forma distinta y que era entretenido sin perder el contenido. O sea, Correcto. De ahí en el 98 me fui más arriesgado, porque ya entonces, volvemos, en el concilio donde yo estaba, era un concilio de apertura. Así que en el 98 regreso al teatro, pero en esta ocasión, en vez de en el Braulio, debuto en el Bellas Artes de Guaynabo. La primera vez que me presenté en Bellas Artes de Guaynabo fue en el 1998, con la obra Por poco toco un loco. Qué bien. Esta era más arriesgada, ¿por qué? Porque era musical, canciones originales, y bailábamos, brother. O sea que ¡ia! Entonces, de hacer reír era complicado para la iglesia. Bailar era peor. Era un poquito, era llevarlo a otro nivel. Entonces, tengo que agradecer la gente que fue respaldando, porque como ya habían visto la primera comedia, pues ya tú vas haciendo un nombre. La gente sabe que tú lo haces con respeto, el mensaje está ahí. Sí. Es importante. Era un mensaje más profundo, más restaurador. De hecho, tú formas parte de todos mis proyectos. Sí. Toda notición formaste parte de él. No solamente como director. Sí, así mismo. De hecho, yo hice el personaje de Enrique hace ya casi como 10 años atrás, y tuve el privilegio también de dirigir la obra con tu escuela, con Lanza. Correcto. Y en el caso de Por poco toco un loco, yo te invité para que hicieras la cuarta versión de esa pieza. Era la cuarta versión de esa pieza, pero que la íbamos a filmar también. Sí, me acuerdo. Esa versión que tú hiciste está filmada, producida por mi hija,
las canciones escritas por mi hijo y las coreografías también por mi hijo. O sea, ya mis hijos ya en esa etapa ya eran adultos, eran profesionales del arte en esa cuarta edición y me produjeron esta maravilla que la gente puede procurar. Sí. Por poco toco un loco. Y una obra espectacular con un mensaje, mira, y la pueden adquirir. Pero una obra con un mensaje espectacular, pero también divertida, con música, o sea, bien completa. Y en esa ocasión, esa última ocasión que tú participaste y que mis hijos produjeron conmigo, fue bajo la dirección de Andrés López, que le dio también otro giro a la pieza. Otro giro. Porque él comenzó a trabajar con el teatro absurdo, era sin, la escenografía era sin bastidores, utilizando la cámara oscura. O sea, sí. Fue una maravilla. Eso comparado con la pieza original, pues es de norte a sur. Pero eso es la maravilla del teatro, que tú coges un texto y tú cambias actores, cambias directores y cambias, tienes la de evolucionar en tantas cosas. Así mismo. Que conviertes una misma pieza, un mismo texto, lo transformas en otra cosa. Exactamente. Empezando, ¿verdad? A hacer teatro, comienza con esta experiencia también haciéndolo ya en un teatro profesional. ¿Qué retos tú me puedes decir a mí que enfrentaste en esos primeros años? Aparte ya de ¿verdad? El trabajar con el asunto de la crítica, ¿verdad? De si lo aceptan o no lo aceptan. ¿Qué otros retos tú pudiste enfrentar en tu proceso de desarrollo en el teatro? Mira, el reto más grande fue no haberme educado. Porque nosotros, el talento no te lo da la academia, no te lo da un profesor. Eso es así. Es inherente, Dios te lo da, pero no es suficiente. Parece locura, ¿verdad? No es suficiente. ¿Por qué? Porque es importante educarse. Es importante. Sí. ¿Por qué nosotros le damos tanto valor a la Biblia? La Biblia es la educación de Dios. Exactamente. Dejó escrita, utilizó varios escritores, varios maestros a lo largo de la historia humana. Así mismo. Para enseñar, para educar. ¿Ves? Porque tanto la fe como tu oficio, como la vida misma, tiene que ser educada. Entonces, el yo no tener la educación, no tener conocimiento, fue un elemento retante, porque me di cuenta que yo era talentoso, era emprendedor, era visionario, pero siempre tenía un obstáculo porque no sabía qué iba a hacer. No sabía contestar preguntas. No sabía sacar mayor provecho a las luces, a un telón. Sí. No sabía. Entonces, puedes ser talentoso, puedes ser emprendedor, puedes ser visionario, pero si tú no sabes cómo sacarle provecho a este espacio. ¿Y qué hiciste entonces para superar ese reto que tenías de falta de educación? Sí, bueno, hice dos cosas. La primera, me convertí en un autodidacta donde mis profesores no sabían que me estaban enseñando. Esto fue underground. En otras palabras, yo iba al teatro a producir y comenzaba a escuchar a los directores, comenzaba a escuchar a los técnicos. Oye, los técnicos, yo no sé en otros lugares, en este país no se respetan los técnicos como deberían respetarse. ¿Ok? Porque esa gente tiene una sabiduría. Así mismo. Tienen trayectoria. Los técnicos fueron mis profesores. Los mismos administrativos fueron mis profesores. Los mismos actores que yo contrataba, porque la maravilla de esto, Yamil, y aquí tengo que incluirte, es que llegó una generación, ¿verdad?,
de compañeros, actores, directores, productores, escritores, luminotécnicos, escenógrafos. Todos esos son artistas, señores. Un escenógrafo es un artista. Sí. Un trapecista es un artista. Así mismo, un luminotécnico. Es un artista. Es un artista. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Llegó esta generación de compañeros que sí se educaron. Que sí pagaron el precio. ¿Entiendes? Una Luisa Acevedo, un Andrés López, un Yamil Ortiz, una Roxana Miranda, una Natalia Calo, que empezaron a hacer mi círculo. Sí, pero fíjate, yo comencé igual que tú también. O sea, yo recuerdo cuando yo comencé a hacer teatro hace como 1000 años atrás. Yo empecé siendo autodidacta. Y yo recuerdo que yo tomaba libros de teatro, buscaba aquí, le preguntaba a gente. Y me acuerdo que incluso cuando comencé en la universidad, porque me pasó lo mismo que a ti, o sea, este asunto del prejuicio de que no puedes estudiar teatro, de eso no se vive. Pues en la universidad cuando yo estudiaba, no había un programa de teatro todavía. Años después, entonces abren un departamento de teatro y yo me sentaba en las clases afuera de los salones para escuchar lo que el profesor decía. Y yo empezaba a anotar, y después me iba a la biblioteca a buscar todos los libros. Entonces, cuando los estudiantes salían de clase, le preguntaban, ¿qué dio el profesor en la clase? ¿Cuál fue el libro de texto? Y así fue que yo empecé primeramente estudiando teatro. Y después fue que yo formalmente, después que había hecho mi primer bachillerato, que ya tenía maestría y todo, me fui entonces a hacer un segundo bachillerato en teatro. O sea, que fue una experiencia también. Y te digo algo, lo valioso que es la experiencia también de uno autodidacta, como autodidacta. Y valor añadido, sí señor. Yo creo que todos deberíamos cultivar algo de autodidacta. Sí. Porque eso debemos ser estudiantes eternos. Porque el conocimiento nunca te va a hacer daño. Así mismo. Sí mismo. Te va a reafirmar y te va a expandir. Te afirmas en lo que ya conoces y te expande a lo que no conoces. Entonces me parece a mí que sí jugó un papel importante la influencia de este sector, de este grupo que se añadió a mi vida, que se añadió a mis proyectos. Me dieron un matiz, un sabor diferente. Y de ahí entonces es que nace mi deseo de fundar Lanza. Qué bien. Lanza, Escuela de Arte y Fe. Que ahora tiene otro nombre. Ahora es Lanza, Escuela de Producción Teatral y Cine. Y de Cine, que ha ido evolucionando también. Pero tiene la intención, Yamil, de dar las herramientas que yo no tuve. Pues fíjate, hablando de Lanza, ahora que estamos hablando de Lanza, quisiera presentarte, ¿verdad? Algo, esto es parte, ¿verdad? De los logros que has tenido en tu escuela. Esto fue proyectos de tus estudiantes. Háblanos un poquito de eso. Y que clase de viaje viejo es parte del concepto de nuestra escuela, donde los estudiantes tienen en su último semestre que escribir, producir, dirigir, actuar, regir la pieza, una pieza original de ellos, y luego nosotros le firmamos los derechos para que ellos como grupo tengan la propiedad intelectual a nombre de ellos. Es una bendición. Te tengo una notición que fue en mi primera comedia, también forma parte del currículo en el primer año de todos los grupos. Así que nosotros damos teoría, ¿verdad? Con unos maestros espectaculares. Tratamos de darle unas herramientas, ¿ok? No somos la academia formal universitaria, ¿verdad? No acreditamos, pero nosotros tenemos herramientas efectivas porque tengo profesores graduados y ellos, cómo ellos pueden hacer la aplicación del conocimiento. Y eso es lo que hace Alanza, pues
una bendición para aquellos que realmente, ¿verdad?, aspiran a desarrollar ya sea una carrera o un ministerio dentro de las bellas artes escénicas. Quiero mostrarte aquí ahora también, ¿verdad? Ya que estamos mostrando un poquito en fotos de tu trayectoria. Quiero que veas esto por aquí. Déjame ver que me hables un poquito de... Mira a ver esto aquí. Aquí tenemos... Bueno, está ahí. Es mi gran amigo del alma, el doctor Félix Casado, quien por 22 años me ha acompañado en una agenda espectacular, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, y a través de las redes sociales y obviamente de las plataformas, de las aplicaciones. Eso que están viendo ahí es la obra Hasta que las suegras nos separen, donde yo hice 4 personajes en una obra. Uh-huh. No es por falta de presupuesto, es que me di la tarea. Eutico, el dominicano Eutico, me encantó ese personaje. A mí también, a mí me encantaba ese personaje. Tiene mucho sabor, y como a mí me encanta el sabor dominicano, pues fue una bendición poder interpretarlo. Son algunos de los personajes que me han acompañado, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de crear como 10 personajes. Yo estuve contabilizando los otros días. Uh-huh. Uno de ellos no los hago, pero a mí antes le dedicaba mucho tiempo a lo que era la comedia a nivel de televisión, a nivel de radio, porque logré producir también televisión y radio. Uh-huh. Y los personajes los llevaba. Pero ya esa etapa la he estado dejando un poquito atrás para dedicarme a otros proyectos. Sí. Pero tengo la satisfacción de haber creado múltiples de ellos, porque era mi deseo de crear. Yo vengo de esa escuela de José Miguel Agrelot. Yo era fanático, yo amaba a ese hombre, amaba la forma de cómo él se multiplicaba, y cada personaje era tan diferente. Y no es que yo viva en el pasado, pero eso es parte de mi formación. Sí, son las influencias que tuviste. Me he leído su biografía varias veces, porque José Miguel Agrelot para mí fue una institución de comedia. Ajá. Y de creatividad de personaje. Era maravilloso. Te voy a mostrar ahora también otros proyectos que tú has hecho. Vamos a ver si ves esto. ¿Qué me dices de este? Wow. Ese es El juego de la olla. De la olla. Wow. Esa pieza la tengo amarrada en el corazón. Fue una obra en teatro experimental. Nunca me había lanzado. Fue de esos riesgos que uno debe tomar en la vida. Quería hacer algo diferente, con personajes abstractos. Uh-huh. Un trabajo espectacular en el maquillaje, como siempre ahí. Una pieza que yo realmente le tengo mucho deseo de volver a hacerla. Bueno, ahí estamos compartiendo escena tú y yo. Así mismo, esto fue en la obra de Permiso, ¿dónde está el baño? Correcto. Wow. Mira, oye, esa foto, chicos, envíame eso, man. No, la vas a tener. Mira, en esta obra todos los actores hacíamos 3 personajes mínimo, ¿verdad? Yo hacía 4 porque mi personaje el del actor cambiaba también de forma y de ser, pero me encantaba esa obra, excelente. Mira, aquí vemos otra de las escenas. En el caso tuyo tenías que hacer 4 voces. Ajá, 4 voces distintas. Eran personajes con 4 voces, porque uno de ellos, como tú dices, uh-huh, tenía 2 voces. 2 voces. Sumamente complicadísimo. Y mira, a ver por aquí, mira, esto es de La Gran Reunión. Oh, una pieza hermosísima, La Gran Reunión. Es una historia bien familiar, con un mensaje cristocéntrico. Uh-huh. Es como de esas parábolas, como las parábolas que narraba Jesús. Esto es una parábola, pero original. Uh-huh. Y cómo se puede llevar el mensaje del evangelio de una forma bien cotidiana, bien fresca, como Jesús lo hacía. Sí, muy interesante. Con esa reunión yo tengo una gran satisfacción de haberla llevado
Atlanta, Georgia, de haberla producido con los actores de allá. Qué bien. Mírate esta, mírate esta. El martes salimos para Marte. Sí, esta es una de las piezas que, por lo menos de los personajes que yo más he amado hacer de todas tus obras, el personaje del capitán, porque era una locura ese personaje. A mí me encantaba. Mira, señor, para que la gente entienda, era el capitán del cohete que llevaba a la gente a Marte. Entonces, ¿cómo el capitán con un cohete tan sofisticado y una travesía para llevarlos a Marte? No es que los va a llevar a Atlanta, que los va a llevar a Marte. A Marte. ¿Cómo el capitán que es loco, que era desquiciado? A mí me encantaba el personaje y siempre hablaba diferente. Yo hacía alrededor de unas 12, 13 voces diferentes. Sí. No, y jugaba mucho con la voz. Era loco. Sí, era loco. Me encantaba el personaje. Sí. Definitivamente era un personaje que era un reto. A mí me encantaba porque era un reto a nivel de voz y físico, porque él cambiaba también la forma de hablar, de los gestos. Y fue algo que fluyó en el personaje, porque me recuerdo que en un momento dado tú me dijiste, mira, es un loco, más o menos, pero no me dijiste más nada. O sea, tú fluye con él. Pues yo me fui en el viaje y me encantó, ¿verdad?, ese personaje. Bailaba también, creo. Sí, bailaba, cantaba en la obra, hacía diferentes cosas. O sea, fue un personaje bien interesante. Así que déjame buscar aquí en estas otras. Esta imagen que están viendo es una coreografía que nos montaron a mí, a Roxana, y era una quebradita. Así mismo, que no estaba nada de fácil el hacerla, pero quedó espectacular. De verdad, me disfruté muchísimo con mi compañera Roxana la pieza de la quebradita, porque la quebradita es un tipo de baile tejano mexicano, ¿verdad? Es regional. Sí, así mismo. Y tiene un pasito como, es una locura ese baile, pero me encantó. Déjame decirte. Mira esta otra. Ahí fue que nos conocimos, me parece. Así mismo, esta fue la primera vez con la que trabajé contigo en la obra Parábolas de Jesús, que yo hacía el personaje de Mazán. Correcto. Que era, para efectos de, era un personaje creado, pero pertenecía a la estampa bíblica, a la escena bíblica de la boda de Canaán. Sí. Así que Mazán era un personaje creado, pero era el papá de los novios que estaban casando en la boda de Canaán. Exactamente, sí. Aquí, mira, aquí tenemos otro póster de Por Poco Toco un Loco. Sí, un elenco espectacular, la combinación espectacular de la combinación de ustedes, Marlene, la pastora Marlene Arroyo, Daniel Velo, Natalia Calo y Yamil como los locos, y luego dentro de la administración era Yasmín Mejías y mi hija Pamela, que hacían un binomio espectacular. Sí, cierto. Edgar René, que obviamente como musical cantaba y bailaba, y era su debut también en las tablas. Así mismo. Y tenemos aquí, esto fue cuando hicimos la obra de las suegras, hasta que las suegras nos separen, en Orlando. Wow. Llevé un elenco de 16 actores, entre escenógrafos y, ¿verdad?, todo el staff. Fue una gran satisfacción poder presentar una obra allá, ¿verdad? A las comunidades latinas allá en Orlando, Florida. Fue muy retante, pero logramos dar 2 funciones. Fue una bendición. Sí. Así mismo. Vamos a ver aquí. Esto es también de La Gran Reunión. Sí. La olla. Aquí los afiches. Estos los maquillajes, ¿verdad? Que yo tuve el honor de hacer los maquillajes de la obra. Mire qué belleza. Y déjame decirte, la maravilla de Yamil es que yo le doy una idea o le mando una foto de lo que sea
y él extrae de ahí, hace cosas como esa que ustedes acaban de ver. Que yo realmente, yo cuando está en las manos de Yamil, pues yo me tiro para atrás. Ya yo sé que eso va, eso como uno dice por ahí, eso es correr bicicleta sin manubrio. Gracias, gracias. Va por ahí. Mira por aquí, esto fue también de las parábolas con todo el elenco. Sí. Las suegras. Lo que pasó en el 1997, Las Suegras 2. Porque hasta que las suegras nos separen, que ha sido, gracias a Dios, la obra más exitosa que he logrado escribir y producir. Hemos hecho 5 versiones, que ha corrido esa obra, yo he corrido el país entero. ¿Verdad? Dios me ha abierto unas puertas tremendas con esa pieza, pero esa pieza tiene una escena que narra algo que quedó inconcluso. Y era lo que había pasado en el 1997, que nunca se dijo. Y la gente año tras año me decía, mira, ¿qué pasó en el 97? Mira, ¿qué pasó en el 1997? Bueno, pues me dio con escribirla y tratamos de presentarla en el 2017. El no era originalmente en el 2017, pero vino el huracán Irma y María en Puerto Rico y se cerraron los teatros. Así que tuvimos que esperar 2 años para su presentación. 2 años. Y Así el mismo. año 19 logramos presentar esta maravillosa obra que yo amo profundamente porque está insertada dentro de otra obra mía. Sí. Y yo eso nunca lo había hecho. Así que... Y fue también una bomba porque fue también un elenco espectacular. La gente no paró de reírse. Yo mismo a veces en escena tenía que tratar de controlarme para no reírme porque es que de verdad fluían tantas cosas tan buenas. Así es. Tenemos aquí, déjame ver aquí. Se nota el calce. En esa pieza estaba el elenco de los actores profesionales que me acompañan, pero también tengo que mencionar que en ese grupo hay 5 actores que eran egresados de Lanza. Ah, sí, cierto. Y eso es un dato importante, porque es la combinación de la veteranía, ¿verdad?, de los profesionales con este nuevo grupo que también se está abriendo paso, Yamil. Cierto. Y que son talentosísimos. Así mismo es. Aquí vemos al final de la obra. Miren la sala llena. Correcto. Quiero que veamos también otro proyecto con el que tú trabajaste y fuiste también parte de ese proyecto. Déjame ver si te acuerdas de esto. Claro, mis nenes. Claro, Teatro de la Manga. Ese es el afiche de la primera presentación de Teatro de la Manga. Sí, mira, ese grupo, ese concepto, para mí fue muy especial. No solamente porque hicimos una hermandad, éramos una familia, pero también comenzamos dentro del ambiente cristiano, porque muchos de ustedes eran actores que ya se habían puesto, ¿verdad?, al teatro secular, al teatro ¿verdad? Pero dentro de lo que es la industria del teatro de fe o el teatro de familia, no existía este concepto y nos dimos la tarea de fundar este grupo y fue maravilloso porque no solamente pudimos llevarlo al teatro, sino pudimos llevar el teatro a distintos lugares, como universidades, como hogares, ¿verdad? O sea, es maravilloso porque fue un taller de trabajo que pudimos sacar a exponerlo en distintos lugares también. Cierto. De manera decir que era un Dream Team literal. Así mismo es. Y te quiero presentar también este otro. Wow. El trío Los Impropios. Maravilloso. Mira, el trío Los Impropios es un concepto de parodia. Viene de mi. Yo soy fanático de los rayos gamma, como mencioné al principio, pero yo no quería atender asuntos de política. Yo quería atender otro tipo de temáticas. Así que me conceptualizo este grupo
de parodias donde los cantantes principales, ¿verdad? Los cantantes son hermanos todos. Y creo un conflicto familiar que es lo que va interrumpiendo el show cada vez que se presenta. Que hacen lo que les da la gana. Que hace lo que da la gana. Entonces yo soy el hermano mayor. Nuestro padre falleció, que es el fundador del grupo, y mis hermanos no me hacen caso. Entonces hay una primera versión donde me acompañaban Amaury Oyola y Gaby Alicea, que eran mis hermanos. Luego ellos salen del grupo, yo quiero retomar el grupo y ahí es donde entran Dani Marín y Yamil Ortiz. Entonces tuvimos también otra temporada, pero eran todos sus hermanos, ¿verdad? Pero estos hermanos tenían unas características, Amaury y Gaby tenían unas características, y cuando entran Yamil y Dani, tenían otras características. Eso es lo que enriquece la familia. Pero este año logramos reunir al grupo completo, a los hermanos completos. Así mismo, eso fue un rejunte. Chicos, ese show a mí, ese es el show de shows, man. Te digo algo, a mí... El junte se llamaba. Uno de los shows que yo te puedo decir que más yo me he disfrutado fue ese show en Bellas Artes del Rejunte. O sea, la gente no paró de reírse, la gente no paró de disfrutarse el show. Nosotros mismos acá, es que era una bomba, literalmente era una bomba ese equipo. Otro Dream Team. Todavía tengo recuerdos de lo que pasó, por ejemplo, con la canción del Titanic. Lo que pasó allí fue una sí. que no tenía precedente. La gente enloqueció cuando vino la parte de, como habíamos pasado por los temblores, cuando se canta la canción, que ustedes salen cogiendo al público, quieren desalojar la sala. Así mismo. Ellos en el show quieren desalojar la sala porque yo estoy cantando Tiembla. Y como veníamos de los temblores, ellos se metieron en el público y gritando como unos locos. Mira, no, esto fue otra cosa. Sí. Yo te digo, yo me disfruté de principio a fin ese show. Yo estoy loco porque lo volvamos a hacer, ¿verdad? Para cuando salgamos de este asunto de la pandemia, porque se tenía planificado una gira con el grupo y pues, dadas las circunstancias de la pandemia no se ha podido realizar, pero fue una experiencia espectacular. Y retomaremos, que realmente es un concepto bien divertido, donde es como para uno de esos momentos donde tú dices, yo quiero pasarla bien, yo lo que quiero es reírme, yo lo que quiero es pasar chévere con mi pareja o en familia, ¿verdad? Porque algo que denota lo que nosotros hemos dedicado a nuestras carreras es que es para toda la familia. Podemos tener eso, decir, llenarnos la boca diciendo, puede ir desde el más pequeño hasta el más adulto, que no tienen ningún temor, ningún problema, no hay palabras soeces, no hay ninguna explotación sexual, no hay nada que la gente tenga que temer o que sentirse preocupados. Exacto. ¿Verdad? Ese es nuestro gran orgullo. Que no tenga que taparle los ojos ni los oídos a los niños, ni nada de ese tipo de cosas. Claro. Así que, oye, Luquis, has tenido una trayectoria extensa, ¿verdad? Has sido uno de los pioneros que ha podido llevar el teatro sin doble sentido, como dijiste, familiar, con un mensaje cristocéntrico, sin dejar de ser entretenido. Y a lo largo de este tiempo has desarrollado 10 personajes de comedia. Félix Casado, Pino Camacho, Papo, Tony el Trovador, Tato Chévere, Chef Jaquita Vaya, entre otros. Has realizado la obra de Te Tengo una Notición, Por Poco Te Toco un Loco, Hasta que las suegras nos separen, Preso yo, Permiso donde está el baño, Los cascos de Rogelio, El martes salimos para Marte, El juego de la olla, Las parábolas de Jesús, La gran reunión, El circo universal, Saqueo, El recaudador de impuestos, trabajando con el trío Los Impropios, Teatro de la Manga. Ha sido también productor y animador de talk shows en Nueva Vida, en el programa de Cerrando el Día por 8 años.
estuviste en esos horarios entre los mejores horarios y con la mejor audiencia del país, compitiendo con las emisoras seculares. Has podido llevar tus obras a diferentes teatros: Santurce, Guaynabo, Ponce, Mayagüez, Aguada, Barceloneta, Vega Baja, Bayamón, Luquillo, Humacao. Y pudiste también llevar tu obra fuera de Puerto Rico. Ves todo esto, ¿verdad? Y pienso, ¿verdad? Mirando hacia atrás, aquel jovencito que quería ser actor, y ahora ves toda esta trayectoria de todo lo que Dios te ha permitido alcanzar. ¿Qué puedes decir al respecto después de todos estos años de trayectoria? Que los sueños se cumplen, que yo creo en el diseño de Dios. Yo creo que la familia juega un papel importante. Yo he sido muy bendecido con mi esposa, porque ha entendido mi trabajo, porque me ha apoyado, porque se ha sacrificado, y porque también, ¿por qué no decirlo? También lo hemos sufrido. A veces uno busca esta tendencia a pensar, yo no quiero que mis hijos sufran, o yo no quiero sufrir esto. Mira, el sufrimiento es parte de la vida. Así mismo. Es cuestión de no vivir una vida de sufrimiento, pero el sufrir es parte de la vida misma. Entonces, pensar que vas a escoger una carrera para no sufrir, no hay carreras no hay carreras, y no hay oficios, y no hay una vida sin sufrimiento. ¿Ves? Entonces, yo quiero dar gracias a Dios por todo. Mis hijos han jugado un papel importante. Y que y que tus hijos también han seguido tus pasos y siguen en las artes. Y fíjate, y siguieron mis pasos porque quisieron seguir mis pasos, no porque yo los marqué para que los siguieran. Ellos tuvieron su oportunidad y tuvieron su decisión. Ellos aman esto, también tienen una marca de parte de Dios para desarrollar lo que Dios les ha concedido. Entonces, yo tengo palabras de agradecimiento. Obviamente, escucharte hablar, hacerme toda la trayectoria, mostrarme fotos, todas esas cosas, a veces uno ni se las cree, porque se ha caminado duro. Tú sabes, duro, y no todo se ha hecho en un solo día, sino que ha sido un recorrer. Ahora, si hay un mensaje que yo quiero dejar, es, vivimos en un tiempo de tecnología. Yo estoy consciente, vivimos un tiempo de redes sociales, vivimos un tiempo y esto no vamos para atrás, ¿verdad? Vivimos un tiempo donde el YouTube, el Zoom, donde todo este tipo de propuestas tienen su lugar y tienen su espacio, ¿sí? Pero nada como el teatro, y a mí. Así mismo. El teatro no va a desaparecer nunca, es como la iglesia. Sí. Nunca va a desaparecer. El teatro no es sustituible. Así mismo. No lo es. Así que sí puede haber pandemia, sí puede haber tecnología, sí puede haber progreso, sí puede haber avances. Nada conecta como yo tener una escena y yo poder verla, yo poder que la música, que una entrada, que un cambio de escenografía, con un cambio de luz. O sea, hay unas emociones que no se viven a través de la tecnología. Entonces, yo no temo, no tengo ningún temor de que el teatro, el que va a aparecer, no tengo ningún temor, no va a aparecer, pero tenemos que seguir educando, y hay que levantar nuevas generaciones para que lo experimenten, porque una vez lo experimenten, no hay forma de... Así que ese es mi mensaje, ese es mi legado, hermano. Así mismo. Luquis, ¿qué tú encuentras que te gustaría realizar que no has hecho? Que tú dices, me gustaría hacer esto y todavía me falta, o sea, todavía me falta por hacer este proyecto. Ok.
me gustaría escribir novelas. Qué bien. Me gustaría escribir historias para que la gente se las disfrute en un banquito en el parque. Ese arte literario, Ujú. ¿verdad? Porque esa es mi pasión, es escribir historias. Entonces, quisiera en una etapa de mi vida, posiblemente la próxima, dedicarme a escribir novelas. Vamos a ver. Historias, a mí me gusta mucho, yo soy un romántico, yo soy ¿verdad? Un romántico funcional, práctico con mi esposa. Pero me gusta no solamente la comedia, me gusta el drama también, quiero escribir drama. Qué bien. Así que mira, todavía hay oportunidad de que a lo mejor veamos, quién sabe, más adelante una obra dramática de Nelson Luquis. Claro. Así que vamos a ver. Luquis, gracias, muchas gracias por este ratito, por este espacio, de ver cómo Dios te ha ido llevando de la mano para realizar su propósito en ti a través del arte. Y agradecerte en nombre de tantos actores, actrices, público que hemos tenido la experiencia de trabajar contigo y que hemos tenido la experiencia de ser bendecidos a través de tus obras y el trabajo que Dios ha puesto en tus manos. Gracias, y le pedimos al Señor que te siga dando cada día más proyectos, más energía y fuerza para seguir adelante y para seguir bendiciendo a otras personas a través de lo que Dios ha puesto en ti. Así que gracias, Luquis, por estar con nosotros en este programa. Gracias a ti, Yami, por esta gran oportunidad. Bendiciones para todos. Así que, mi gente, no se lo pueden perder. La próxima semana vamos a tener otra entrevista más a las 8 de la noche en Nuestros Artistas. Así que suscríbanse a nuestra página, denle like y denle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de todas nuestras transmisiones. Así que nos veremos la próxima semana a las 8 de la noche en Nuestros Artistas. Bendiciones. Conoce la vida de nuestros artistas.